¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Hoy, sobre la mesa de debate, volvemos al tema de los libros de texto. Millones de niños de preescolar, primaria y secundaria han regresado este lunes pasado a las aulas en medio de un gran debate por los libros de texto. Así es que aquí, en este espacio, desde la semana pasada, comenzamos con este ejercicio de invitar a especialistas, pero también a profesores, profesoras de primaria y secundaria, porque nos parece muy importante analizar con seriedad y con detenimiento los contenidos de los libros de texto. Cómo se articulan a través del concepto de la nueva escuela mexicana, cómo están agrupados los libros de texto por ejes formativos, qué significa para las y los alumnos trabajar por proyectos y no por disciplinas, qué retos trae todo esto, no solamente para los maestros, las maestras, sino para padres y madres de familia. ¿Es cierto que desaparecen las matemáticas, las ciencias? En fin, ¿qué diferencias de estos libros a los anteriores libros de texto? Así es que estas son algunas de las preguntas que hoy ponemos sobre la mesa con dos extraordinarias mujeres. Cada una desde su trinchera pues ha contribuido de una forma al desarrollo y a la revisión de los libros de texto. Déjame empezar contigo, Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues te presento, tú eres doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa y eres integrante de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Y desde ahí, bueno, pues se ha estudiado a detalle el plan de estudio 2022 para educación básica y también pues han estado analizando los libros de texto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Jacaranda, un placer. Igualmente, muchísimas gracias y también a Rosario Pérez, quien se conecta con nosotras desde Veracruz. Ella no solamente es profesora, ha sido profesora de primaria y de secundaria, tanto urbana como rural, allá en su natal Veracruz. También es candidata a doctora en Políticas y Evaluación Educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y bueno, pues ha colaborado en la Dirección de Innovación y Materiales Educativos en la SEP y también fue coordinadora del campo de lenguajes, uno de los libros de texto de los que hoy vamos a hablar, tanto en primaria como en secundaria. Así es que te doy la bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Rosario. Bueno, déjame empezar, si te parece, contigo, Gabriela. Es una pregunta abierta para ambas, pero ¿cómo se articulan estos libros de texto con este nuevo concepto de pues, la nueva escuela mexicana? Muy bien, Jacaranda. Pues primero habría que decir lo que representa la nueva escuela mexicana. Sí. Desde la lectura que hemos hecho, consideramos que la nueva escuela mexicana es una nueva manera de concebir y de hacer educación. Es un replanteamiento del proyecto educativo y con ello de un proyecto de nación. ¿Qué tipo de sociedad aspiramos a convertirnos? ¿Qué tipo de persona, de ciudadano queremos formar? Y entonces desde la nueva escuela mexicana se replantea la noción de la educación, de lo que es el maestro y su papel, se replantea la mirada sobre las niñas, los niños, los adolescentes, jóvenes, se replantea la mirada sobre el currículo, sobre los fines educativos, etcétera. Entonces, en el marco de todo este proyecto, los libros de texto juegan un papel muy importante. Históricamente, los libros de texto han sido un factor de equidad social. Los libros son a veces el único recurso o el único material escrito al que las familias y los niños pueden acceder. Entonces, la importancia de los libros es fundamental y en la nueva escuela mexicana sigue teniendo ese papel de acceso a la educación, de garantizar el derecho a la educación, pero con un papel diferente al que habían tenido las versiones anteriores. Claro, hay un cambio de paradigma. Yo he tenido oportunidad, también le comentaba a Rosario, de revisar los libros de texto, ahora solo los de primaria, y darme cuenta que efectivamente son distintos a los anteriores. Y eso quisiera yo preguntarte, Rosario, que compartieras con nuestro público en qué se diferencian, porque ahora ya no hay disciplinas, o sea, no vamos a encontrar un libro de
geografía, matemáticas como tal, o sea, todo está integrado. Claro. Hay ejes formativos, ¿no? Diferentes campos, así es que yo te pediría, Rosario, que nos ayudaras a explicarle a la gente cuál es la diferencia de con los pasados libros de texto. Bien, Jacaranda, pues las diferencias son varias. La primera, y lo dices de forma muy acertada, es la concepción que se tiene sobre el conocimiento. Eso me parece muy importante, el cómo se genera el conocimiento. En este sentido, en los anteriores libros de texto teníamos un currículum, una currícula basada en asignaturas. Por consecuencia, los libros de texto que respondían justamente a estos planteamientos curriculares, pues estaban muy bien diferenciados por cada una de las asignaturas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que pasa es que tenemos, justamente la currícula está integrada por campos formativos. Estos campos formativos reflejan las capacidades humanas, el perfil de egreso y 7 ejes articuladores. Entonces vamos a encontrar libros de texto donde se agrupan estos campos formativos en diferentes escenarios, el de aula, el de escuela y el de comunidad. Entonces, esta es una primera diferencia e implica un reto muy importante tanto para los docentes como para los padres de familia, que es el resignificar la construcción del conocimiento y en función de ello, pues la parte didáctica. No podríamos concebir a la nueva escuela mexicana desde una visión fragmentada. Tendríamos que visibilizarla tendríamos que visibilizarla en ese sentido global, holista, integrado. Y los libros de texto, pues bueno, están respondiendo también a esta forma de plasmar estos procesos. Ahora, me parece otra diferencia justamente en los libros de texto anteriores se reflejaba cada uno de los enfoques pedagógicos que sustentaba cada asignatura. Por ejemplo, español, que se basaba en prácticas sociales del lenguaje, matemáticas, que se basaba en este aprendizaje constructivista, ciencias, tenía también su propio enfoque pedagógico, asimismo la historia, y tenían estrategias. Por ejemplo, en historia pues se trabajaba mucho la UCA, que es una forma de indagar y trabajar la historia. Entonces, cada asignatura tenía ciertas orientaciones didácticas basadas justamente en estos planteamientos. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ahora tenemos campos formativos con metodologías sociocríticas, y me parece que esta es una gran diferencia. Tendríamos que comprender las metodologías sociocríticas justamente como un conjunto de metodologías que parten de la construcción del conocimiento, pero desde otra perspectiva. En este caso, desde el paradigma crítico, en donde el conocimiento no solo tenga un espectro de aplicación práctico, que es lo que pasaba con los programas anteriores, sino que constituya a partir de la identificación o reflexión de problemáticas, discursos emergentes, abonar al sentido de comunidad. Estas metodologías sociocríticas justamente son enfoques que buscan comprender a la realidad desde una perspectiva crítica y estas metodologías promueven el cambio social y la justicia, que se busca exponer, cuestionar, problematizar la realidad con el fin de contribuir a un cambio social y a una transformación de la sociedad más justa y equitativa. En ese sentido, los nuevos LTG pues forman sujetos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad. Estas metodologías sociocríticas, bueno, se agrupan o responden a cada uno de los campos. Por ejemplo, en el campo formativo de lenguajes, se sugiere trabajar la metodología aprendizaje basado en proyectos comunitarios, saberes y pensamiento científico, STEAM, que es un enfoque pedagógico que integra las disciplinas de ciencia, matemática, tecnología, ingeniería, artes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ética, naturaleza y sociedades, que bueno, hablamos de un aprendizaje basado en problemas, y del humano a lo comunitario, que la metodología de trabajo justamente es aprendizaje-servicio. ¿Qué tienen en común todas estas metodologías? Si tú logras apreciar los libros de texto, ahí vas a ver como unos pequeños apartaditos. Por ejemplo, en lenguajes te habla, identificamos, recuperamos, vayamos y volvamos, reorientamos, seguimos, difundimos, consideramos y avanzamos. Y así te podría decir cada uno
de cómo se integra cada una de estas, o qué apartados tiene cada una de estas metodologías plasmadas en los LTG. Pero ¿qué tienen en común? Que justamente todas problematizan la realidad, en todas se rescatan saberes y saberes comunitarios y conocimientos científicos, en todas se recupera, en todas se reorienta, pero sobre todo en todas se intenta practicar las habilidades interculturales. Ahora que Ese me parece dices otro segundo cambio. metodologías sociocríticas, me parece muy interesante, es no memorizar, sino aprender a problematizar, que yo creo que esa es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema educativo. Y al momento de estar revisando todos los libros, los campos formativos, los ejes articuladores de los que ustedes hablan, hay una gran cercanía con lo que se enseña en las escuelas llamadas activas, ¿no? Y ya me tocó estar en un espacio periodístico justamente el lunes cuando yo decía que tiene una gran cercanía con metodologías como la escuela de Crowley, por ejemplo, que trabajan por proyectos, escuela Montessori o la escuela Logos, que tienen una aproximación mucho más crítica y menos metódica para memorizar cosas. ¿Es un programa que se acerca a las escuelas activas? ¿Así se pensó o cómo se plantea desde ahí, Gabriela? Sí, creo que tiene cercanía, tiene algunos aspectos cercanos a estas escuelas, ¿no? Por ejemplo, esta aproximación donde se abordan contenidos integrados, donde se trata de desarrollar este pensamiento crítico. O sea, efectivamente, también creo que hay una cercanía en cuanto a respetar y considerar los procesos que llevan los niños de aprendizaje, no fragmentados por grados, porque la idea de la escuela única graduada implica todos los niños aprenden lo mismo en los mismos tiempos y tienen que seguir trayectorias lineales, continuas, ininterrumpidas. Sí hay elementos de cercanía, pero también creo que la nueva escuela mexicana y todo el planteamiento trasciende a estas maneras de trabajar que son muy valiosas y hay mucho que aprender de ellas, pero las trasciende cuando ponen el centro a la comunidad, cuando se da este vínculo y sobre todo algo que decías ahorita muy importante, aprender a problematizar. Mucho de la propuesta que estamos ya iniciando en la implementación tiene que ver con esto, aprender a problematizar, que lo que se va a trabajar tenga sentido para niñas y niños a partir de que lo que se aborda le permite interrogar su realidad, interrogar el mundo que le rodea, interrogar lo que le pasa a él o a ella misma, para comprender mejor ese mundo en el que está viviendo y poder tomar decisiones para transformarlo y para abonar a la solución de los problemas que le rodean. No implica que la escuela va a resolver todos los problemas, pero sí implica que el niño va a irse formando como una persona crítica, como una persona comprometida y responsable por lo que pasa a su alrededor y lo que pasa consigo mismo. Entonces, en este sentido, hay un compromiso social, hay un compromiso, hay también una pertenencia a la comunidad. Es muy importante para niños y niñas, adolescentes, jóvenes, sentirse parte de una comunidad, no vivir en soledad, en solitario. Actualmente todos los problemas que vivimos de violencia, de fragmentación social, tienen que ver mucho con esto, con esa distancia que se va estableciendo, este individualismo donde el niño, la niña parece estar sola y vivir sola, ¿no? Entonces, esta propuesta es de más amplio alcance y tiene que ver con un compromiso social y aprender a establecer vínculos que permitan sentirse como parte de algo. Lo que yo haga va a afectar a mi entorno y lo que pase en mi entorno me va a afectar a mí. Creo que esa parte es muy importante y desde esta propuesta se recupera y va más allá de estas escuelas activas, de las cuales, insisto, son muy valiosos y hay mucho que aprender, pero creo que va más allá y sobre todo por este énfasis en la transformación social, que implica al individuo, implica a su comunidad y al mundo más amplio, a este mundo global en el que estamos viviendo. Ya. Rosario, la parte del debate se centra en que desaparecen las matemáticas y las ciencias, ¿no? Y me gustaría mucho que entráramos a esta discusión porque cuando yo revisé los libros de primaria, que aquí los tengo,
digamos que a simple vista, si no encuentras un libro que diga matemáticas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Un libro sin recetas, que para la maestra y el maestro, múltiples lenguajes, proyectos de aula, proyectos comunitarios, proyectos escolares, Nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, múltiples lenguajes, trazos y palabras. Como tal, ciertamente no hay un libro que diga matemáticas o geografía o historia como tal. Entonces, la gran pregunta, y te la hago así de manera frontal para que lo compartas con nuestro auditorio, ¿desaparecen las matemáticas y las ciencias de los libros de texto? No, no desaparecen las matemáticas de los libros de texto, ni las ciencias tampoco. Me parece que ese es el gran reto que comentábamos al inicio, el dejar de pensar en asignaturas y en la fragmentación. Estas matemáticas y estas ciencias están integradas en contenidos que a su vez son desglosados en procesos de desarrollo de aprendizaje y que justamente se retoman en este caso en la metodología sociocrítica, ya en libro de texto, dentro del campo saberes y pensamiento científico. Justamente, ¿qué es lo que van a encontrar en saberes y pensamiento científico? Pues bueno, esta integración de las matemáticas, de la ciencia, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo lo van a encontrar? Bueno, a través de los saberes de la comunidad, indagamos, comprendemos, socializamos, aplicamos y reflexionamos en el camino. No vas a encontrar que diga matemáticas, ciencias, pero lo que sí vas a encontrar son contenidos relacionados con ellos. ¿Dónde lo encuentras o dónde cobra sentido esto? Cuando tú puedes revisar los programas, los avances, los planes y programas de estudio, ahí es donde cobra sentido. Entonces, cuando tú te das cuenta, cuando tú empiezas a leer los contenidos, obviamente algunos tienen un sesgo muy fuerte hacia la matemática, otros hacia la ciencia, pues bueno, inmediatamente tú vas a detectar, ¿no? El contenido, el proceso de desarrollo y aprendizaje y en consecuencia lo encontrarás en alguno de los 3 escenarios de los libros de texto. Esto es muy importante comentarlo, o sea, tenemos 3 escenarios en los libros de texto y cada uno de los escenarios está compuesto por proyectos que bien no son, no vemos a los proyectos como de forma acabada. Los proyectos que se presentan en los libros de texto no son productos con contenidos acabados, se convierten en detonadores para fomentar el encuentro con la realidad, una realidad que históricamente ha respondido, ¿no? Ha respondido a cumplir con las agendas internacionales y que estandarizaron en su momento al estudiante, ¿no? Para hacerlo, pues, no sé, adaptable al sistema. En este tenor, cada uno de los proyectos integradores, porque así es como podemos verlos son el punto de partida para el intercambio de saberes y encuentro con el otro y para fomentar justamente las capacidades humanas. Entonces, no desaparecen las ciencias ni las matemáticas, están integradas en este campo formativo y bueno, se puede evidenciar o se pueden ver de manera más directa en el plan de estudios y cómo esto se concatena con el libro de texto. Ya, ahora es un gran reto para los profesores, las profesoras, pero no solamente para ellos, porque al leer algunos libros me llama mucho la atención lo que dice Rosario, sin duda son detonadores, ¿no? O sea, hay grandes temas, ¿no? O sea, el tema de las violencias, por ejemplo, de género, la migración, ¿no? Hay un capítulo, no recuerdo ahora qué libro, muy bonito en donde se habla de, no sé si la revolución de las jacarandas o algo así, para hablar de todas las manifestaciones que ha habido feministas en México. Pero esto implica también un reto para todas las familias. ¿Cómo se va a trabajar ahí? Porque quizá ahí es en donde empieza a haber un poco esta duda o esta preocupación, ¿no? de las mismas familias a decir, ¿y yo cómo le voy a entrar a esto cuando ves un libro de texto que ciertamente tiene una cierta complejidad, Gabriela? Claro, sí, efectivamente, un elemento precisamente de la nueva escuela mexicana es considerar a estos actores que son fundamentales en el proceso educativo, como son las familias, la comunidad, ¿no? Impulsar un proceso participativo en la construcción de este proyecto de sociedad que queremos. El reto es mayúsculo, efectivamente, porque
las mismas familias tienen que repensar sus propias ideas, sus propias concepciones sobre todos estos procesos y fenómenos que recuperan los libros de texto. En ese sentido, los libros son educativos también para las familias. Ahí el reto es abrir el diálogo. ¿Cómo se va a el hacer, diálogo entre docentes y familias. Ese diálogo ha existido históricamente, ¿no? Desde que inició la escuela, bueno, desde la revolución, digamos, el maestro siempre fue un agente de transformación social y entablaba una relación muy cercana con las familias. Hay que recuperar esto. Sí se dialoga, pero ahora el sentido del diálogo tiene que ser diferente. Hay un eje articulador muy importante que es el de la interculturalidad. Desde la interculturalidad lo que se plantea es el diálogo de saberes, el comprender la perspectiva tuya como familia, como madre, padre, tutor de un niño y la perspectiva tuya como docente, como escuela, como Estado mexicano. Tiene que haber un gran diálogo. Las familias son agentes que hay que interpelar constantemente, no solamente desde los maestros, sino también la escuela en su conjunto, los asesores técnico-pedagógicos, los supervisores, en fin, toda la estructura de la Secretaría de Educación Pública, las instancias que trabajamos a favor de la educación. También tenemos que generar recursos para interpelar a las familias respetando la diversidad de estas, la diversidad de sus concepciones y de sus ideas, pero sí también invitando a mirar otras formas de ver la realidad. Entonces se necesita un diálogo cercano. Los libros los interpelan y ahí mismo en las actividades que se plantean, los proyectos, hay cosas que se plantean precisamente para las familias. Ahí va a ser interesante ver cómo es la respuesta, pero sí necesitamos armar estrategias en donde podamos acompañar y ayudar a las familias a incorporarse a este planteamiento curricular. Ya, Rosario, finalmente, ¿cómo va a ser la cercanía con algunos profesores? Algunos dicen, yo sí le voy a entrar, y bueno, históricamente, como ustedes lo mencionan, pues creo que todas las maestras y los maestros de este país son agentes de transformación, han trabajado el tema del multinivel, no solamente en las escuelas urbanas, sino en las rurales, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con quienes dicen, yo no le entro y yo me voy a mantener con mi propia metodología? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Rosario? Bien, pues bueno, los maestros han tenido, como ya he sabido todo este año, para irse familiarizando con el plan de estudios, con los planteamientos en la nueva escuela mexicana y cómo estos se concretan en el plan, los programas de estudio. Han tenido avances justamente de los planes y han estado analizando toda esta parte. Ahora que retornamos y que, bueno, ellos ya pudieron tener en sus manos, ya pueden tener en sus manos los libros de texto y no solamente lo que, pues bueno, se filtraba, ¿no? Y se comentaba y se hacían todos estos debates, pues ellos ya empiezan a darse cuenta también que al final del día se están tocando problemáticas y temas emergentes que son muy necesarios. En el puerto de Veracruz, en la zona 17, que es donde soy asesora técnica, pues bueno, he estado dándole seguimiento, he estado acompañando a los colegas docentes que están frente a grupo y aunque tienen muchos de ellos este temor de cambiar, porque es eso, es el temor de experimentar algo distinto, algo nuevo. Me parece que esos temores ocurren en cada reforma que nosotros estamos viviendo. No habíamos vivido en los últimos años una reforma educativa profunda de este talante y por supuesto que están muchos de ellos preocupados, algunos estudiando, algunos pensando, generando estrategias para conversar con los padres de familia. Veo los docentes que dicen, yo no le entro, me parece que se van a ir familiarizando, porque aquí hay otra situación muy importante. Todas las metodologías sociocríticas que se están planteando no son cerradas, es decir, pueden comulgar o pueden amalgamar con otras metodologías, es decir, las metodologías sociocríticas no son excluyentes. Entonces, en este sentido, se le ha hecho hincapié al profesor de que ellos como profesionales de la educación, pues bueno, ya no solamente van a concretar la currícula, sino que también ellos van a ser sujetos que van a estar deliberando el currículum, ¿no? Entonces, en este tenor, ellos tienen completa libertad
de justamente poder complementar, incluso de generar otros proyectos que respondan a sus realidades, Libertad porque de de eso se cátedra trata también, ¿no? esto. Ujú. Efectivamente, de eso se trata esto. Ahora, déjame decirte que los grandes problemas que se plasman en los libros de texto, en mi caso, fungí como coordinadora, no de campo, fui coordinadora de autores del campo formativo de lenguajes. Los mismos profesores los plantearon, o sea, ellos fueron los que plantearon estas grandes problemáticas que son coincidentes, me parece que es algo que nos duele, muchas de ellas en todo el país. Entonces, ante esto, los profesores también se empiezan a identificar. Dicen, es verdad, o sea, si lo anterior no nos ha resultado, porque de acuerdo a los exámenes que ahora añoran ciertos sectores, nuestros exámenes estandarizados, internacionales, etcétera, pues no ha habido resultados, pues obviamente que tenemos que realizar un cambio. Ahora, la nueva escuela mexicana es un planteamiento humanista y me parece que no solamente la currícula, sino que los libros de texto responden a eso. Entonces los profesores se empiezan a identificar, empiezan a conocer y tienen esta autonomía profesional que también está dentro del programa el plan de De estudios. acuerdo. Pues quiero agradecerles a ambas. Seguiremos aquí indagando sobre el tema y pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Al contrario. Gracias, Gabriela. Gracias, Rosario. Muchas Y gracias a todas un y a gusto haber todos. compartido. Al contrario, muchísimas gracias también a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora mismo en Twitter a través de la cuenta N22 Digital y en unas horas más estará en YouTube en la cuenta de Noticias 22 o bien en la cuenta de Canal 22. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.